El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. La noche cae con una pesadez de plomo sobre la memoria de los hombres y existen rincones en este mundo donde la oscuridad no es simplemente la ausencia de luz, sino una entidad viva que respira y aguarda agazapada entre las grietas de la historia. Son coordenadas geográficas marcadas con sangre y sufrimiento, lugares donde el tejido de la realidad parece haberse desgarrado para dejar paso a lo inexplicable y donde el eco de tragedias pasadas resuena con una claridad que hiela la sangre de quienes se atreven a pisar su suelo maldito. Iniciamos este viaje no con maletas sino con el alma blindada contra el espanto, recorriendo senderos que la maleza intenta ocultar y que los lugareños evitan mencionar cuando el sol se oculta tras el horizonte. Nuestra primera parada nos lleva a las aguas quietas y traicioneras de la laguna de Venecia, donde una pequeña isla flota como un ataúd olvidado sobre el espejo del agua. Se llama Poveglia y su nombre es sinónimo de muerte, pues durante siglos sirvió como lazareto y fosa común para las víctimas de la peste negra que asolaron Europa. Cuentan las crónicas antiguas que el hedor a carne quemada y putrefacción llegaba hasta la plaza de San Marcos y que el suelo mismo de la isla está compuesto en su mitad por cenizas humanas. No hay pájaros que canten en Poveglia, solo el sonido rítmico de las olas golpeando contra los muelles derruidos y el susurro del viento que se cuela por las ventanas rotas del antiguo hospital psiquiátrico que se alzó allí mucho después de que la plaga remitiera. Un médico loco obsesionado con encontrar el origen de la locura en el cerebro humano torturó y asesinó a sus pacientes en la torre del campanario, convencido de que los fantasmas de los apestados le susurraban secretos sobre la vida y la muerte. Hoy la torre sigue en pie dominando el paisaje y aunque la campana fue retirada hace décadas, los pescadores que faenan cerca de la isla juran escuchar su tañido lúgubre en las noches de niebla cerrada, advirtiendo a los vivos que se mantengan alejados de aquel purgatorio de tierra y sal. Dejamos atrás la humedad del Mediterráneo para adentrarnos en la densidad boscosa de Japón, a los pies del monte Fuji, donde el bosque de Aokigahara se extiende como un mar de árboles que guarda silencio eterno. La vegetación es tan espesa que la luz del sol apenas toca el suelo, cubierto de musgo y raíces retorcidas que parecen manos intentando atrapar los tobillos de los caminantes. Se dice que el alto contenido de hierro magnético en el subsuelo hace que las brújulas giren sin control, perdiendo a los viajeros en un laberinto verde del que muchos nunca regresan, pues este lugar ha sido elegido por cientos de almas atormentadas para poner fin a sus días. El aire en Aokigahara es denso y está cargado de una tristeza infinita que se pega a la piel como una tela de araña invisible. Las leyendas hablan de los yurei, espíritus de aquellos que murieron con ira o rencor profundo y que ahora vagan entre los troncos pálidos buscando compañía en su soledad eterna. No es extraño encontrar objetos personales abandonados en los senderos, cintas de colores atadas a las ramas, como un último vínculo con el mundo de los vivos, o zapatos que nunca volverán a caminar sobre el asfalto de la ciudad. El silencio aquí no es paz sino una presión auditiva que zumba en los oídos, y quien camina por Aokigahara siente constantemente la mirada de 1000 ojos invisibles clavada en su nuca, observando cada paso, cada respiración, cada latido de un corazón que retumba con fuerza ante el temor de convertirse en uno más de los habitantes perpetuos del bosque. Cruzamos el océano Pacífico impulsados por vientos de misterio hasta llegar a las costas de California, donde la arquitectura misma se convierte en un reflejo de la demencia. La mansión Winchester se alza en San José como un monumento al miedo, construida sin descanso durante 38 años por Sarah Winchester, la heredera del imperio de rifles que cargaba sobre su conciencia las muertes causadas por las armas que fabricaba su familia. Convencida por una medium de que los espíritus de los caídos vendrían a cobrar venganza si dejaba de construir, Sarah ordenó levantar una casa que es en realidad un laberinto diseñado para confundir a los espectros. Escaleras que suben hacia el techo y no llevan a ninguna parte, puertas que se abren al vacío desde un tercer piso, pasillos que se estrechan hasta asfixiar al caminante y ventanas en el suelo son solo algunas de las trampas de esta construcción imposible. El número 13 se repite obsesivamente en los paneles de las paredes, en los escalones de las escaleras, en las velas de los candelabros, como un conjuro numérico contra la mala fortuna que sin embargo parecía perseguir a la dueña en cada rincón. Se dice que Sarah dormía cada noche en una habitación diferente para que los fantasmas no pudieran encontrarla y que celebraba sesiones de espiritismo en una torre solitaria donde recibía las instrucciones de construcción directamente del más allá. La casa sigue ahí, desafiando la lógica y el tiempo, y quienes la visitan aseguran sentir corrientes de aire helado en habitaciones cerradas y escuchar el sonido de martillos y sierras que continúan trabajando en una obra que la
muerte de su dueña no pudo detener del todo. Pero si hablamos de obsesiones y presencias tangibles, debemos viajar al sur hacia los canales de Xochimilco en México, donde la isla de las muñecas ofrece una visión que desafía la cordura. Cientos de muñecas de plástico viejas sucias con los ojos arrancados o las extremidades rotas cuelgan de los árboles como frutas macabras en un huerto de pesadillas. Fue Julián Santana Barrera quien comenzó esta colección grotesca tras encontrar el cuerpo de una joven ahogada en el canal y poco después una muñeca flotando en el mismo lugar. Creyendo que la muñeca poseía el espíritu de la niña, la colgó como señal de respeto y protección, pero pronto, una sola no fue suficiente. Durante 50 años Julián rescató muñecas de la basura y de los canales, adornando su isla con estos guardianes de plástico que se mecían con el viento y parecían seguirlo con sus cuencas vacías. Los lugareños aseguran que por las noches las muñecas cobran vida, mueven sus cabezas y susurran entre ellas con voces infantiles y distorsionadas, planificando travesuras o lamentando su destino de abandono. La leyenda cobró un tinte aún más oscuro cuando el propio Julián fue hallado muerto ahogado en el mismo punto exacto donde décadas atrás había encontrado a la niña, cerrando así un círculo de fatalidad que ha convertido a la isla en un santuario del horror folclórico, donde la inocencia de los juguetes se transmuta en algo siniestro y amenazante. Volamos ahora hacia el viejo continente, hacia la brumosa Londres, donde la Torre de Londres se alza como testigo de 1000 años de intrigas, decapitaciones y torturas. Sus piedras grises han bebido la sangre de reinas y traidores, y sus mazmorras han escuchado los gritos de aquellos que cayeron en desgracia ante la corona. Ana Bolena, decapitada por orden de su esposo Enrique VIII, es la residente más famosa de este complejo y se dice que su espectro pasea por la capilla real de San Pedro de Vincula llevando su cabeza bajo el brazo o mirando melancólicamente a través de las ventanas hacia el patio donde encontró su fin. Pero no es la única, pues la torre alberga también a los príncipes de la torre, dos niños herederos al trono que desaparecieron misteriosamente en el año 1483 y cuyos fantasmas han sido vistos tomados de la mano, vestidos con camisones blancos y desvaneciéndose en los muros de la torre sangrienta. Los guardias de la torre, conocidos como los Beefeaters, han reportado durante generaciones encuentros con presencias invisibles que intentan asfixiarlos, sensaciones de frío intenso en pleno verano y sombras que se mueven con voluntad propia en los pasillos de piedra. La historia aquí no está escrita en libros, sino grabada en el éter del lugar, y cada noche, cuando las puertas se cierran y los turistas se marchan, el pasado recobra su dominio y los muertos reclaman su hogar. Sin alejarnos de Europa, descendemos hacia el sur hasta llegar a las áridas tierras de Aragón, en España, donde el pueblo viejo de Belchite permanece como una cicatriz abierta de la Guerra Civil Española. Bombardeado hasta la ruina durante una de las batallas más feroces del conflicto, el pueblo no fue reconstruido, sino abandonado, dejándose tal cual quedó como recordatorio de la barbarie. Pasear por sus calles desiertas es caminar entre escombros de vidas interrumpidas, donde las fachadas de las iglesias se alzan hacia el cielo como manos suplicantes y los interiores de las casas muestran todavía los colores de las paredes que un día albergaron familias. Los expertos en psicofonías han grabado aquí sonidos que hielan la sangre, el estruendo de aviones que ya no existen, el silbido de las bombas cayendo y voces que gritan pidiendo ayuda o llamando a sus madres en medio del caos. Belchite es un lugar donde el tiempo se detuvo en 1937 y donde la energía residual del sufrimiento es tan potente que muchos visitantes se sienten físicamente enfermos al cruzar el arco de entrada. No son fantasmas de sábana blanca lo que habita aquí, sino el eco persistente del dolor humano, una grabación trágica que se reproduce una y otra vez en la piedra caliza y el polvo del desierto. Y del polvo de la guerra pasamos al frío de la estepa rusa, pero no a cualquier lugar, sino al epicentro de una catástrofe moderna. Pripyat, la ciudad fantasma cerca de la central nuclear de Chernóbil, es un monumento a la arrogancia humana y al poder invisible del átomo. Evacuada en pocas horas tras la explosión del reactor número 4 en 1986, la ciudad quedó congelada en el tiempo, con la mesa puesta en los comedores, los juguetes tirados en las guarderías y la ropa colgada en los armarios, esperando a dueños que jamás regresarían. La radiación es aquí el fantasma más temible, un asesino silencioso que impregna cada ladrillo y cada brizna de hierba, pero hay quienes dicen que no es lo único que acecha en la zona de exclusión. Los pocos valientes que se han adentrado ilegalmente en los edificios ruinosos hablan de sombras que corren por los pasillos de la escuela de música, de luces que se encienden en apartamentos desconectados de la red eléctrica hace décadas y de una sensación de ser observados desde las ventanas vacías de los bloques de hormigón soviético.
El parque de atracciones con su noria amarilla oxidada que nunca llegó a inaugurarse se ha convertido en el símbolo de la alegría perdida y se dice que en las noches de viento el chirrido de los columpios vacíos suena como el llanto de los niños que debieron haber jugado allí. Pripyat es un lugar maldito por la ciencia, no por la magia, pero el resultado es el mismo, un territorio vedado, donde la vida tal como la conocemos no es bienvenida y donde la muerte reina con una corona de isótopos inestables. Cruzamos el Atlántico de nuevo hacia el norte, hacia las colinas de Pensilvania, donde la penitenciaría estatal del este se erige como una fortaleza de castigo y redención fallida. Fue la primera prisión en introducir el sistema de aislamiento total diseñado para forzar a los reclusos a mirar dentro de sus propias almas y encontrar a Dios en el silencio, pero lo que muchos encontraron fue la locura. Los prisioneros eran encapuchados cada vez que salían de sus celdas para que no pudieran ver el diseño de la prisión ni reconocerse entre ellos, viviendo en una soledad absoluta que quebró sus mentes. Al Capone pasó un tiempo entre estos muros y se cuenta que era atormentado por el fantasma de James Clark, una de las víctimas de la masacre del día de San Valentín, a quien Capone escuchaba llorar y suplicar en los rincones de su celda de lujo. Hoy la prisión está en ruinas, con las claraboyas conocidas como ojos de Dios dejando pasar haces de luz que iluminan el polvo flotante y las paredes despellejadas por la humedad. Los visitantes reportan risas maníacas que resuenan en el bloque de celdas número 12, visiones de figuras oscuras que se deslizan por las pasarelas metálicas y una sensación de angustia opresiva que obliga a muchos a salir al exterior para poder respirar. El sufrimiento acumulado durante 140 años de operación ha impregnado la mampostería, creando una atmósfera donde la desesperación es casi palpable. Y si de encierro hablamos, no podemos ignorar las catacumbas de París, un imperio de la muerte bajo la ciudad de la luz. 6 millones de esqueletos fueron trasladados a estas antiguas canteras cuando los cementerios de la ciudad se desbordaron en el siglo XVIII, creando un laberinto de huesos y calaveras apiladas con una precisión artística y macabra. Los túneles se extienden por cientos de kilómetros bajo las calles bulliciosas de París y solo una pequeña parte está abierta al público. En las secciones prohibidas, donde la oscuridad es total y el silencio absoluto, se pierden los catapiles, exploradores urbanos que buscan la emoción de lo prohibido. Las leyendas hablan de voces que susurran desde las paredes, de huesos de cultos secretos que celebran rituales negros en las cámaras más profundas y de una entidad que vigila a los intrusos, conocida simplemente como la sombra. Perderse allí abajo es una sentencia de muerte, pues la señal de teléfono no llega y los gritos se ahogan en la piedra porosa. Se dice que si uno se queda quieto el tiempo suficiente y apaga su linterna, puede escuchar a los muertos moverse, recolocándose en su descanso eterno o quizás preparándose para recibir a un nuevo residente permanente en su ciudad subterránea. Viajamos ahora a la inmensidad del océano Atlántico, a un punto que no es tierra sino agua y leyenda, el Triángulo de las Bermudas. Entre Miami, Puerto Rico y las Bermudas se extiende una zona donde barcos y aviones han desaparecido sin dejar rastro, desafiando toda explicación lógica. No hay ruinas que visitar aquí, solo el azul profundo e indiferente del mar que guarda sus secretos con celo. Se habla de brumas electrónicas que envuelven a las aeronaves y alteran el tiempo, de olas gigantes que surgen de la nada en días de calma y de luces extrañas que emergen de las profundidades y se disparan hacia el cielo. Cristóbal Colón fue el primero en reportar anomalías en esta zona, escribiendo en su diario sobre luces danzantes en el horizonte y lecturas erráticas de la brújula. ¿Es una puerta dimensional? ¿Una base de civilizaciones sumergidas como la Atlántida? ¿O simplemente una coincidencia estadística amplificada por el miedo humano a lo desconocido? Sea cual sea la verdad, los pilotos y marineros que cruzan estas aguas lo hacen con un respeto supersticioso, sabiendo que en cualquier momento el cielo y el mar pueden fundirse en una trampa mortal, borrándolos de la existencia como si nunca hubieran estado allí. De vuelta a tierra firme nos dirigimos a la India, al estado de Rajastán, donde se encuentran las ruinas del fuerte de Bangar, un lugar tan temido que el propio gobierno ha prohibido la entrada entre el atardecer y el amanecer. La leyenda cuenta que un hechicero enamorado de la princesa del fuerte intentó usar magia negra para conquistarla, pero su plan fracasó y en su último aliento maldijo el palacio y a todos sus habitantes, condenándolos a la muerte y a la desolación. Poco después una invasión arrasó la ciudad y nadie sobrevivió. Se dice que las casas en Bangar no pueden tener techo, pues cada vez que se intenta construir uno, este se derrumba, inexplicablemente matando a quienes se cobijan bajo él. Los lugareños creen que las almas de los antiguos habitantes siguen allí atrapadas en un bucle temporal de guerra y
muerte y que cualquiera que ose pasar la noche dentro de las murallas nunca volverá a ver la luz del día. El aire en Vanguard tiene un peso metálico y los monos que habitan las ruinas observan a los visitantes con una inteligencia inquietante como si fueran los guardianes reencarnados de la maldición. Y nuestra ruta nos lleva finalmente al sur de los Estados Unidos a una plantación en Luisiana llamada Mertels Plantation, considerada una de las casas más embrujadas de América. Construida sobre un antiguo cementerio indígena, la casa ha sido escenario de al menos 10 asesinatos y muertes trágicas. El fantasma más famoso es Chloe, una esclava que según la tradición fue mutilada y luego ahorcada por envenenar a la familia del dueño. Se la ve merodeando con un turbante verde para ocultar su oreja cortada y a veces se la capta en fotografías, como una sombra difusa entre los espejos. Pero no es solo Chloe. Los huéspedes reportan niños que saltan sobre las camas mientras duermen, pianos que tocan solos melodías tristes y huellas de manos que aparecen en el interior de los espejos y que no se pueden limpiar. La plantación Mertels es un recordatorio de que la belleza sureña de los robles y las verandas esconde una historia de brutalidad y sangre que se niega a ser olvidada y que sigue palpitando bajo el suelo fértil. Cada uno de estos lugares malditos actúa como un espejo oscuro de la humanidad, reflejando nuestros miedos, nuestra violencia y nuestra incapacidad para dejar ir el pasado. Son cicatrices en la piel del mundo, puntos de acupuntura donde el dolor se ha acumulado hasta volverse tóxico. Al visitarlos, aunque sea a través de la palabra, nos asomamos al abismo y el abismo nos devuelve la mirada con ojos antiguos y vacíos. La maldición no reside siempre en la piedra o en la tierra, sino en la memoria, en la historia que se niega a morir, y en la energía que dejamos atrás cuando partimos de este mundo de manera violenta o prematura. Desde las islas de la plaga hasta los bosques del suicidio, desde las mansiones de la locura hasta las prisiones del alma, cada sitio cuenta la misma historia con diferentes acentos, la historia de que la muerte no es el final sino a veces solo el principio de una larga y dolorosa vigilia. Y mientras la noche avanza y las sombras se alargan en nuestras propias habitaciones, es inevitable preguntarse si nosotros también estamos dejando huellas invisibles que algún día otros temerán pisar, o si los lugares que habitamos ahora serán en el futuro las ruinas malditas de las que hablarán en susurros las generaciones venideras. La línea entre lo bendito y lo maldito es fina y frágil, trazada por las acciones y las emociones intensas, y nadie está a salvo de cruzarla sin darse cuenta. Así que cuando caminen por lugares antiguos, cuando sientan un frío repentino sin explicación o escuchen un crujido en la soledad de la noche, recuerden que no están solos, que el espacio que ocupan está compartido con capas y capas de historia invisible, y que a veces, solo a veces, el velo se levanta para dejarnos ver lo que hay al otro lado. Cerramos este atlas de la oscuridad no para olvidar, sino para respetar el misterio que nos rodea y para reconocer que hay fuerzas en este universo que escapan a nuestra comprensión racional y que reinan soberanas en los rincones olvidados del mapa. Que el sueño les sea leve y que las sombras se mantengan a raya, pues la noche es larga y está llena de secretos que quizás es mejor no desvelar. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención. Hasta la próxima edición del programa.